Imagina por un momento estar en un pueblo medieval, un lugar donde el invierno no es un paseo por el parque, sino una lucha diaria contra un frío que cala hasta los huesos. Sin calefacción, sin ropa técnica, sin ventanas de doble vidrio ni casas aisladas, los campesinos debían usar todo su ingenio para no congelarse. Hoy vamos a descubrir cómo los campesinos medievales se abrigaban en los gélidos inviernos, y todo a base de recursos humildes. Y es que antes de la calefacción central, las ventanas de doble cristal y los radiadores que hacen ruiditos raros a las 3 de la mañana, sobrevivir al invierno era menos una molestia y más una hazaña de pura supervivencia. Y en el caso de los campesinos medievales, esa hazaña requería un despliegue de creatividad, resignación y una resistencia al frío que haría temblar incluso a un oso polar. Las casas de los campesinos no eran lo que uno llamaría construcciones diseñadas para conservar el calor. En realidad, eran más bien refugios improvisados con la esperanza de que no se cayeran con el viento o se congelaran desde dentro. Hablamos de estructuras de una sola habitación, hechas de palos entrelazados, cubiertos con una mezcla gloriosa de barro, arena, estiércol animal y paja. Sí, el mismo estiércol que luego usarían para calentarse. Eco-amigables, pero también naso-desafiantes. El suelo era tierra compactada, a veces mezclada con paja. Para añadir una pizca de confort, se ponían capas de juncos o más paja encima. Esto servía como un aislamiento rústico contra el suelo congelado. Lo curioso es que, al descomponerse, estas capas generaban un leve calor. Básicamente, los campesinos medievales inventaron el suelo radiante orgánico, con aroma a establo y la ocasional aparición de un insecto que no pagaba alquiler. Toda la familia, y a menudo también las gallinas, los cerdos, las cabras y al menos una vaca, vivían en esa única habitación. No era por cariño o por falta de creatividad decorativa, era por pura lógica térmica. Cuantas más criaturas calientes respirando en el mismo espacio, más calor. Un ser humano genera el equivalente a una bombilla de 100 vatios, así que 6 personas equivalen a un calefactor portátil. Los techos se cubrían con paja, brezo o juncos. A pesar de su aspecto endeble, un buen techo de paja podía alcanzar hasta 1 metro de espesor. Resultado: un aislamiento que podía retener un 30% de calor más que muchos techos modernos sin aislamiento. La prueba de que la ingeniería medieval no siempre era primitiva, solo era rústica. Las ventanas, si existían, eran pequeñas, nada de ventanales panorámicos. Generalmente se cubrían con telas gruesas o pergamino aceitado. El vidrio era un lujo reservado a iglesias y castillos. Estas aberturas eran lo justo para dejar entrar un poco de luz, algo de aire y un murmullo de esperanza de que algún día inventarían el vidrio doble. La puerta, ese coladero de frío, solía ser baja y a veces estaba reforzada con una cortina pesada para evitar que las corrientes de aire hicieran una fiesta en la sala principal. En algunos casos se construían pequeños vestíbulos que funcionaban como esclusas de aire. No era diseño escandinavo, pero cumplía la función. ¿Y los animales? No estaban allí solo por compañía. Una vaca adulta puede generar alrededor de 1 kilovatio de calor. Tener una en casa era como contar con una estufa viva, con olor persistente y ocasionales ruidos intestinales, pero calor al fin y al cabo. El fuego era el alma del hogar, literalmente. Colocado al centro de la habitación, irradiaba calor en todas las direcciones. Al principio no había chimeneas. El humo simplemente se acumulaba hasta encontrar salida por un agujero en el techo. Ventilación, un concepto relativo. Ojos llorosos y olor a carne curada, garantizados. El humo, aunque desagradable, servía a varios propósitos. Ahuyentaba insectos, ayudaba a conservar el techo y curaba carnes colgadas del techo. Si alguna vez comiste tocino con sabor a humo, agradece al campesino medieval. La leña era escasa. Con la deforestación avanzando a toda velocidad, se necesitaba astucia para no quedarse sin combustible. Se usaban técnicas como cubrir el fuego con ceniza para conservar las brasas y encenderlo solo cuando era estrictamente necesario. A veces se mandaba a un niño con un recipiente a casa del vecino a pedir fuego,
porque pedir calor prestado era tan común como pedir sal. Cuando no había madera, se usaban excrementos secos. Sí, escuchaste bien. Estiércol seco, especialmente el de vaca o caballo, ardía sorprendentemente bien. Era la versión medieval del pellet ecológico, y sí, el aroma dejaba mucho que desear. Las herramientas para manejar el fuego eran simples: ganchos, trípodes, salvamanteles y algún que otro fuelle hecho de cuero que permitía avivar las brasas sin quemarse los dedos. También existían tapas metálicas para controlar la combustión durante la noche. Todo muy ingenioso y todo al servicio de no convertirse en un cubito humano. La seguridad contra incendio era un tema serio. Las casas, hechas en su mayoría de materiales inflamables, podían desaparecer con una chispa mal colocada. Por eso, muchas aldeas implementaban un toque de queda literal, una campanada que señalaba la hora de cubrir o apagar el fuego. El incendio era, sin duda, el terror número uno después del hambre. Ahora hablemos de la ropa. Nada de chaquetas térmicas ni botas con tecnología sueca. La lana era la reina del invierno. Su grosor y su capacidad de mantener el calor incluso mojada la convertían en el mejor amigo del campesino. Aunque la picazón era una parte inseparable del paquete. La vestimenta consistía en múltiples capas. Hombres y mujeres usaban ropa interior de lino, que absorbía el sudor y protegía la piel de la lana áspera. Luego venían los pantalones o leggings de lana, túnicas más finas, túnicas gruesas, capas y, si la cosa se ponía muy fea, una capa adicional impermeabilizada con grasa animal. Las mujeres también llevaban delantales, coifas y velos. Todo sumaba aislamiento. Las múltiples capas creaban bolsas de aire que ayudaban a retener el calor. La moda medieval era, en esencia, una cebolla con patas. En los pies, si tenían suerte, usaban zapatos de cuero rellenos con paja seca o lana, y si no, caminar sobre el barro con lo puesto. Los guantes eran raros, pero se usaban mitones o simplemente se metían las manos dentro de la ropa. Dormir también tenía su ciencia. Las camas hechas con sacos rellenos de paja se cubrían con mantas pesadas de lana. Y cuando eso no bastaba, se dormía en grupo, familias, mascotas y ganado, todos juntos. El calor humano era el último recurso y el más eficaz. Eso sí, cuando el invierno azotaba con temperaturas bajo cero, descendiendo a veces hasta los menos 10 grados centígrados o incluso menos, los campesinos medievales se enfrentaban a la crudeza del clima sin calefacción central, sin doble acristalamiento, sin mantas eléctricas ni ropa térmica. ¿Cómo sobrevivían entonces? Esta es una travesía por sus estrategias, sus costumbres y su ingenio para mantener el calor en la Europa rural de la Edad Media. Comencemos por el núcleo de calor más central, el dormitorio. Aunque en realidad llamarlo dormitorio es casi un insulto al confort moderno. Una cama promedio no era más que un somier de madera tosca cubierto con paja seca. Con suerte, se añadía una manta de lana rala o alguna piel curtida. Solo los hogares más pudientes contaban con colchones rellenos de plumas, pero eran excepciones raras. La mayoría se conformaba con lo que tenía a la mano, incluyendo sacos viejos o esteras de juncos tejidos artesanalmente. Las familias dormían juntas, padres, hijos, abuelos, tíos, sirvientes, todos compartían el mismo techo. Esta proximidad no era por cariño, sino por necesidad térmica. Se colocaban estratégicamente, los más vulnerables en el centro, los más robustos en los bordes. El calor corporal era el principal recurso para mantenerse tibios. Una persona genera en reposo cerca de 75 vatios de calor. Con 6 cuerpos en una misma cama, eso sumaba unos 450 vatios. En una habitación cerrada y pequeña, eso bastaba para alcanzar temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados. Frío, sí, pero no letal. El mobiliario era escaso y las mantas un lujo. Las capas de lana usadas durante el día también servían de abrigo nocturno. Se reutilizaba todo. Algunas regiones desarrollaron textiles especiales, como los tapices galeses, mantas gruesas de lana con patrones familiares que, además de abrigar, identificaban a las familias. Y no solo humanos compartían el espacio, los animales también eran parte de la ecuación térmica.
Las vacas, por ejemplo, podían generar hasta 500 vatios de calor. Tener una en el establo contiguo o incluso dentro de la vivienda en los casos más humildes era como tener una estufa viva. Gallinas, perros, gatos y cerdos también convivían con la familia. Las gallinas dormían bajo las camas, los cerdos en un rincón cerca del hogar y los perros eran las bolsas de agua calientes peludas y con patas. Pensar en dejar un perro fuera de casa en una noche helada habría sido considerado una locura absoluta. La privacidad, ese concepto moderno, simplemente no existía. Todos dormían juntos, roncaban juntos, jadeaban juntos. El sonido nocturno era una mezcla de respiraciones humanas y animales, crujidos de madera y viento golpeando las paredes. Era el ASMR medieval por excelencia. Para quienes vivían solos, las aldeas ofrecían soluciones colectivas. Las casas comunales acogían a viudas, huérfanos, ancianos y enfermos durante los meses fríos. A cambio, estos ofrecían lo que podían: trabajo, leña, compañía. Sobrevivir era un esfuerzo compartido. La rutina diaria también se modificaba con el invierno. Con días cortos y luz limitada, las labores del campo se suspendían o reducían. Las jornadas comenzaban alrededor de las 7 a.m. y finalizaban a las 4 p.m. El resto del tiempo se invertía en tareas domésticas: hilar lana, reparar herramientas, remendar ropa o preparar alimentos. Incluso el patrón de sueño se adaptaba. Era común el sueño segmentado. Las personas dormían en 4 horas, se despertaban alrededor de la medianoche y permanecían en vigilia 1 o 2 horas antes de volver a dormir. Durante ese intervalo se rezaba, se conversaba, se cuidaba del fuego o incluso se visitaba a los vecinos. La noche era más activa de lo que imaginamos. Dormir era también una estrategia de ahorro energético. Mientras el cuerpo descansa, consume menos calorías, y durante el invierno la comida escaseaba. Por ello, el letargo invernal era una forma de conservar fuerzas. Las comidas eran densas y calóricas: potajes, sopas espesas, guisos de legumbres, pan oscuro y duro hecho con granos almacenados durante el verano. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Y es que en la Edad Media, el fuego no era solo una fuente de calor, era literalmente sagrado. El hogar, palabra que también significa hoguera, era el centro del universo doméstico, y mantenerlo encendido día y noche era una cuestión de vida o muerte. Apagarlo accidentalmente podía significar congelarse durante la noche. Por eso, al final del día, las brasas se cubrían cuidadosamente con ceniza para conservar el calor. Algunas casas incluso contaban con estructuras de piedra junto al fogón que absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche. La inventiva era clave para soportar el frío. Se calentaban piedras en el fuego, se envolvían en telas y se colocaban en las camas. También se usaban saquitos rellenos de granos como trigo o cebada que funcionaban como rudimentarias bolsas térmicas. Regalar uno de estos saquitos era una muestra de afecto. No había gesto más tierno que calentar los pies del otro en plena noche helada. Las bebidas calientes también ayudaban. Cervezas con miel y especias o el hipocrás, un vino especiado típico de los hogares más acomodados. Se creía que ingredientes como el clavo, el jengibre o la canela calentaban la sangre y protegían contra enfermedades. La cocina se transformaba en el corazón del hogar. No solo se preparaban los alimentos allí, también eran el lugar más cálido. Algunos pueblos contaban con hornos comunales, donde las familias se turnaban para cocinar y aprovechar el calor residual. Las camas se acercaban al fuego, se sellaban ventanas con telas y se usaban cortinas pesadas para crear zonas cálidas. Durante los días más crudos, con temperaturas por debajo de los menos 15 grados centígrados, los pueblos entraban en una especie de hibernación. Salir era peligroso, la vida se detenía, pero aún así seguía adelante. Las festividades invernales, las misas, los cantos y el compartir lo poco que se tenía eran esenciales para mantener el espíritu vivo. El invierno no era solo una estación, era una prueba contra el frío, el hambre, la enfermedad y la soledad.
El fuego era más que una llama, era vida, unión, memoria y resistencia. Sin duda alguna, el frío no perdonaba. Las viviendas medievales, especialmente en aldeas rurales, no eran acogedoras cabañas de madera como a veces imaginamos. Muchas eran chozas de barro con techo de paja, donde la única fuente de calor era un fuego central que generaba más humo que calor. El humo debía encontrar su camino hacia afuera por una abertura en el techo o una ventana sin cristal, y eso significaba que mucho del calor también se escapaba con él. La ropa era limitada. La lana era valiosa, pero no siempre abundante. Los campesinos se vestían con varias capas de telas ásperas y remendadas, muchas veces sin ropa interior ni protección para los pies más allá de trapos enrollados. Las manos se agrietaban, los labios se partían y los dedos podían congelarse si se exponían demasiado tiempo. No era raro que niños o ancianos murieran simplemente por no poder resistir la crudeza del clima. Pero claro, durante la Edad Media, el invierno era una de las pruebas más duras para la supervivencia. El frío extremo, la escasez de alimentos y la falta de comodidades obligaban a una cercanía forzada. Las familias dormían todas juntas en una misma habitación y muchas veces incluso en la misma cama. Los animales, cerdos, cabras, gallinas o perros también compartían ese espacio, no por cariño, sino porque su calor corporal era vital. Esta convivencia intensa generaba una intimidad involuntaria, una solidaridad basada más en la necesidad que en el afecto. La comunidad era el único salvavidas real. Sobrevivir al invierno no era algo que se lograba en soledad. Si alguien enfermaba, se le cuidaba, porque perder una mano de trabajo podía ser fatal. Si un vecino se quedaba sin provisiones, se compartía lo poco que había, con la certeza de que mañana el necesitado podía ser uno mismo. Los monasterios ofrecían comida y refugio, aunque con ello venía también la sumisión a normas religiosas. Incluso los nobles sufrían. Sus castillos de piedra eran fríos y difíciles de calentar. Usaban grandes chimeneas, tapices, mantas de piel, pero las enfermedades respiratorias y las epidemias no discriminaban. Aún así, el invierno también tenía momentos de calidez humana. Las familias se reunían junto al fuego, contaban historias, cantaban, jugaban. Era un tiempo de introspección y espera, y cuando la primavera finalmente llegaba, no lo hacía con estruendo, sino como un susurro, un canto de ave, un brote nuevo. La gente salía a la luz como quien renace. Ese frío dejaba cicatrices invisibles, recordaba que la vida era frágil y el calor un tesoro. Hoy conocemos calefacción, abrigos y comida disponible, pero nunca deberíamos olvidar que hubo un tiempo en el que un cerdo dormido a tu lado podía salvarte la vida. ¿Te ha gustado este viaje al pasado? Entonces suscríbete al canal para más historias fascinantes sobre cómo nuestros antepasados enfrentaban los desafíos de la vida cotidiana. Dale like, comenta qué parte te sorprendió más y comparte este video para que más gente aprenda, reflexione y valore lo que tenemos hoy. Porque conocer el pasado no solo nos enseña historia, nos enseña humanidad. Nos vemos en el próximo episodio.